18. Las flores de papel. Mae, fueron a la playa y no me avisaron. Mae, tranquila. Este fin de jalamos otra vez. Hicimos un ride chivísima. Mau llevó lo de picar, Sofi las bebidas y yo, por supuesto, la salsita safrán. Porque ya sabes cómo son. Sofi, sin la de chipotle, ni se monta el carro. Y Mau, sin Sofi, ni se mueve. Safrán, las salsas que te hacen quedar bien. Encontrarlas en los principales supermercados. Ya no ando preocupado, estoy feliz. No tengo problemas de estrés porque decidí que tranqui es como merezca vivir. Tranqui no lo puedo ni fingir. Tranqui con mi conexión, tranqui en telecable, tranqui con TV Ticos. Bienvenidos a Así es, un espacio diseñado para ejercer el pensamiento crítico, conducido por el destacado abogado y académico Federico Malavasi. A partir de este momento queremos compartir y poner ideas en debate, escuchar tus opiniones, preguntas y reflexiones, porque aquí toda voz cuenta. Comienza Así es, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos de 89.1, CRC 89.1. Estamos en el programa Así es. Soy su anfitrión, Federico Malavasi, y en los controles está don David Guerrero. Continuamos con una serie de programas que preparamos con ocasión del 20º aniversario, los 20 años del Código Procesal Contencioso Administrativo. Hemos explicado muchísimas cosas que tienen que ver con él. Hemos hablado incluso con uno de los diputados que tuvo una buena actuación en su aprobación, que fue don Luis Gerardo Villanueva, que estuvo en la subcomisión de Asuntos Jurídicos, luego en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en plenario, y que lo recuerda con cariño, además, como se realizó esa legislación. Y hemos tenido algunas otras conversaciones con don Manrique Jiménez, quien fue uno de los redactores de esta nueva codificación que ha venido a revolucionar la jurisdicción contencioso administrativa. Hoy vamos a hacer como una segunda parte del programa específico. ¿Y por qué lo hacemos hoy? Porque mañana, precisamente, 28 de abril, cumple los 20 años el código. Del ejecútese. ¿Perdón? Del ejecútese. Del ejecútese, exactamente, cuando nace la ley. Esa es la fecha de la ley. Entonces, aunque don Manrique ya ha venido algunas otras veces y nos ha ilustrado con su conocimiento y algunas de las claves de la codificación, pues parece pertinente con ocasión de la fecha, pues contar primero. Mañana estaremos en una actividad pública de la Universidad Autónoma de Centroamérica, en la Rectoría, que también ha venido celebrando este valioso aniversario de esta codificación, pues celebrándole el cumpleaños al código. Don Manrique impartirá una conferencia magistral. Yo espero acompañarlo con algún comentario importante, e incluso la universidad parece que simbólicamente va a poner un queque con sus candelas para que celebremos esto. Está bien. Quisiera contarles pues algunas otras cosas de don Manrique. Don Manrique tiene estudios en varias disciplinas, es un estudioso, ha escrito libros incluso acerca de filosofía y otras cuestiones, ha estudiado ciencias políticas, sociología, y tiene la virtud de ser un abogado litigante, podemos decir, exitoso, ¿verdad? Porque también hay mucho abogado litigante, pero no todos son exitosos. Hay abogados que conocen bien el planteamiento de una demanda, la llevan adelante, ganan un juicio y tienen alguna certeza importante, que es lo que le interesa a los clientes, acerca del resultado o de la factibilidad de un juicio, que es muy importante. Hay otros abogados que dicen, ahí haremos lo que podamos y vamos a ver qué decide el juez, y ahora resulta pues que a veces ni en una ejecución judicial hay abogados que le pueden dar certeza al cliente de cómo va a terminar el asunto. Don Manrique pues tiene esta ventaja de que lo acompaña
una vida de éxitos profesionales y además, en un amplio sentido patriótico, se ha venido a participar en varias comisiones especiales, no solo la que redactó este código, por ejemplo, sino que alguna vez ha tenido, digamos, el honor de ser tomado entre comisiones de notables del país, proponiendo algunas soluciones importantes y pues en lo más reciente estuvo trabajando con el grupo de juristas que visualizó cómo solucionar el tema de la extradición De nacionales. de nacionales, que es un tema que quizá lo conocimos novelescamente desde Colombia cuando se empezó con los extraditables, ¿verdad? Pero que había discusión jurídica de si podían o no podían extraditarse a los nacionales. No es este el tema central de conversación, pero yo quisiera que Claro, con don mucho Manrique lo desarrollara en algún tanto, porque sí, cuando se transformaron los estados en república o monarquías constitucionales, pues cambió la forma de estado. El elemento más importante del estado era el pueblo. Y entonces en algunos estados se garantizó constitucionalmente que un nacional, como era parte de la soberanía nacional, como era parte del pueblo, no podía ser extraditado. Y se entendió que el texto del artículo 32 era un obstáculo a la posibilidad de extraditar nacionales. Adelante, don Manrique. Gracias, Federico, por la invitación. Gracias también a los radioescuchas en femenino y en masculino. Y por supuesto, cordialmente invitados e invitadas mañana a la charla que vamos a tener en la Universidad Autónoma de Centroamérica, que tan gentilmente también fui invitado, para hablar sobre distintos tópicos del Código Procesal Contencioso Administrativo, que participé desde su génesis conceptual, como lo expondré y ya lo he hecho en cierta medida en este mismo medio. Bueno, la reforma constitucional en relación con los extraditables de nacionales frente a eventuales delitos de narcotráfico internacional y también terrorismo, tuvo una importante discusión. A mí se me invitó en su momento a la Asamblea Legislativa, hice mi exposición. Es una modalidad que se viene dando entre los estados de cooperación, dada la pluralidad de participantes que existen en este tipo de delitos, donde trascienden necesariamente las fronteras nacionales y tiene que haber toda una mancomunidad de estados en defensa, digamos, de valores superiores y en coordinación y cooperación permanente entre los estados mismos. Nunca lo vi como algo inconstitucional, escribí al respecto y sí consideré que era constitucionalmente válido. Agradecí mucho a la Comisión Legislativa en su momento por haberme dado la oportunidad de exponer mis puntos de vista, tal y como lo señalé en su oportunidad también desde el punto de vista del derecho comparado. Y recuerdo un elemento muy, muy importante, aparte, digamos, de señalar la existencia de mecanismos que se dan a nivel constitucional y legal en distintas jurisdicciones, en distintos países. Lo cierto del caso es que en la propuesta que existía inicialmente se decía el desarrollo de la normativa de conformidad con la Constitución y las leyes. Y yo les señalé expresamente a los señores miembros y señoras miembros de la comisión de que faltaba un elemento trascendental, que eran los tratados internacionales de forma expresa. O sea que esa reforma constitucional no solo tendría que tener referencia a la Constitución y las leyes, aunque el artículo 7º de la Constitución hace expresa referencia a la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico, están los tratados internacionales. Al tratarse de una modalidad de cooperación entre los estados y además tratarse de una realidad de tipo penal, por excelencia, represiva, lógicamente prevalece un principio de tipicidad normativa y por lo tanto era indispensable que se pusiera expresamente a los tratados, o sea, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Y así pasó, así se avaló incluso por la Sala Constitucional y así quedó en la
constitución política. Fue una oportunidad como ciudadano, de manera muy desinteresada por los valores supremos del país, de colaboración activa para llevar adelante pues, controles cruzados por parte de los estados frente a este flagelo tan nefasto, terrible, que se está dando a nivel universal y lógicamente dentro de nuestras fronteras nacionales. Hay que pensar que esta reforma salió también que no hubo necesidad de reformar la ley de extradición, No. sino que inmediatamente pusieron a don Celso Gamboa como el primer extraditable. Bueno, es que ya estaba también, digamos, en vigencia un tratado de extradición con Estados Unidos y quedó suspendido hasta tanto no se lleve a cabo la reforma constitucional que ya se llevó y por lo tanto se procedió con la ejecución correspondiente bajo los parámetros incluso de mutua relación entre los estados y de respeto entre los mismos estados para efectos prácticos de coordinar las actividades correspondientes tanto desde el punto de vista sustancial como desde el punto de vista procesal. En esto de la extradición, sin que sea el tema central del programa de hoy, pues pareciera que precisamente a través de estos institutos de cooperación judicial y que están para algunos metidos en el tema del derecho internacional privado, ¿verdad? Como la extradición, pareciera que se avanzó mucho a propósito de que los estados empezaron a pensar que algunas tradiciones, como por ejemplo la nuestra extradiciones nacionales, no le servían al país, se volvían cuevas de ladrones, se volvían de alguna manera más bien protectores de intereses muy bastardos. Sí, no, y sobre todo Costa Rica, que ha estado a través de su historia, pues, con mecanismos endebles desde el punto de vista de la seguridad, sin que esto signifique avalar en ningún momento políticas arbitrarias ni contrarias a los derechos humanos, ni tampoco a la neutralidad que ha caracterizado Costa Rica desde el punto de vista de los conflictos bélicos a nivel internacional. Hay que tomar en consideración que nuestra constitución política da la posibilidad de defensa efectiva, incluso militar, solo para casos de invasión, solo para casos de ataque al Estado Nacional, o sea, de reacción, no de acción, declaraciones de guerra, por ejemplo, o intromisión en otras fronteras con, digamos, con políticas imperiales o políticas de invasión en otros estados o territorios ajenos al nuestro. Conversamos con el jurista Manrique Jiménez con ocasión de un aniversario especial, el de la nueva codificación procesal contencioso administrativa, que vino a dar verdadera vigencia a la garantía constitucional que aparece como nueva en la Constitución del 49, aunque hay alguna iniciativa ya en la Constitución de principios de siglo del 17, pero se consolida en nuestro elenco de derechos y garantías individuales con la Constitución del 49. De previo... En el artículo 49. Exactamente, en el 49. Sí, exacto. De previo, ha habido un tema ambiental que ha estado como mencionándose mucho en el ámbito local, pues si hay una crisis del derecho, si el derecho ambiental no permite el desarrollo. Bueno, yo creo, Federico, y lo acabo de exponer, de que Costa Rica puede convertirse en una potencia mundial desde el punto de vista de la democracia, en el marco comparado del derecho y la política internacional. Se puede convertir en una potencia en la defensa de los derechos humanos. Hay que acordarse incluso, Costa Rica no solo tiene el Pacto de San José, que tiene relación, lógicamente, llamado con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, sino que además tiene la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. O sea, Costa Rica tiene un gran... instituto, además. Claro, el instituto. Costa Rica tiene un gran bagaje en materia de derechos humanos y, por supuesto, en materia medioambiental. Es un país pequeño territorialmente, pero con una gran diversidad medioambiental que hace de Costa Rica pues también un lugar privilegiado y de gran reconocimiento a nivel internacional. Yo creo que son tres valores fundamentales que hay que explotar desde el punto de vista incluso turístico, económico, de inversiones, etcétera, porque Costa Rica puede ser una potencia perfectamente en esos tres ámbitos, a lo que se sumaría también pues la declaratoria de neutralidad perpetua
a un nivel superior, incluso constitucional, desde el punto de vista de no formar parte de grupos o bloques, digamos, militares que puedan afectar, digamos, nuestra tradición civilista, nuestra tradición democrática, pero nada de esto va en contra de políticas preventivas a nivel administrativo, ni represivas a nivel judicial, y que se tomen también medidas necesarias a nivel legal para hacer efectiva tanto, digamos, la dimensión preventiva y la dimensión sancionatoria o de condena o de ejecución de penas y de sanciones por parte del Poder Judicial, que debe también contribuir activamente en el debido proceso, en los derechos fundamentales y, por supuesto, en la eficiencia y eficacia, con seguridad jurídica y con limpieza también, sin corrupción, desde el punto de vista práctico en el ejercicio de sus potestades y funciones. A mí me parece que Costa Rica debe retomar esa bandera y convertirnos actualmente en una potencia mundial. Tenemos todos los elementos para hacerlo y para hacerlo. Sí, en algún momento... Además, perdón, Federico, si vemos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, ahí hay normas muy importantes en defensa del derecho ambiental. Yo siempre he sido partidario de hacer una declaración, incluso ojalá de nuestra identificación de Estado como Estado democrático, ecológico y social de derecho. Es decir, sumarle la parte ecológica o ambiental, que lo llaman algunos, porque eso nos identifica desde el punto de vista del derecho comparado como un Estado que, en definitiva, desde su texto constitucional y contexto, sobre todo a través de la jurisprudencia nacional e internacional, hacemos gran, digamos, colaboración y gran protección a la materia ambiental. Es muy importante señalarlo y tenerlo en consideración. Y en el Código hay instrumentos importantísimos, desde el reconocimiento expreso a la defensa de los intereses colectivos y difusos, sobre todo el difuso, que es más derecho ambiental por sus repercusiones, digamos, o sus efectos compartidos más allá incluso de las fronteras nacionales o de localidades, en cuanto a la afectación de bienes que tienen trascendencia individual para grandes colectivos, desde el punto de vista de la afectación que se puede dar o incluso desde el punto de vista de la protección efectiva. Luego tenemos también el reconocimiento de la legitimación para aquellas personas que puedan defender los intereses colectivos y difusos. No se desconoce la acción popular, sino que se le da la posibilidad de que si una ley especial o una ley cualquiera reconoce la acción popular, entonces está la vía abierta también en lo contencioso administrativo como acción popular, que es una acción que viene del derecho romano, que es una acción uti cives, o sea, de todos los ciudadanos, desde el punto de vista de la protección de bienes que son supraindividuales, que es el caso precisamente de la materia ambiental o ecológica, y luego también tenemos el reconocimiento de la casación en interés del ordenamiento jurídico, cuando se le da un reconocimiento expreso a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría y a la Fiscalía. Y es importante, cualquiera diría, ¿qué tiene que ver la Fiscalía dentro del Código Procesal Contencioso Administrativo? Mucho, porque se puso precisamente ese reconocimiento, una legitimación que he denominado teóricamente legitimación objetiva, porque está la legitimación subjetiva, o sea, para la defensa de los intereses legítimos y derechos subjetivos, sino que también está la legitimación objetiva para la defensa de bienes jurídicos objetivos, como es el caso precisamente de la materia ambiental, que no se circunscribe únicamente en la posibilidad de una afectación individualizada, sino que trasciende al individuo para ser una afectación colectiva o difusa, o sea, más allá de la comprensión demarcada desde el punto de vista territorial o espacial. Entonces, es importante tomar en cuenta que en el Código existen múltiples instrumentos. Además, se ha seguido todo lo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha señalado en beneficio de la defensa de los intereses colectivos y difusos. Tanto así que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 75, claramente señala la posibilidad de la acción de inconstitucionalidad directa, es decir, sin juicio previo o su equivalente por un procedimiento administrativo vía recurso administrativo, para, digamos, atacar incluso jurisprudencia con 2 o más votos, lógicamente, para defender lo que es los intereses difusos o medioambientales, de entre otros supuestos, obviamente. Pero los medioambientales
se categorizan muy bien dentro de esa dinámica de los intereses difusos. La misma ley de la jurisdicción constitucional da esa posibilidad. Nosotros en el Código Procesal Contencioso Administrativo lo incluimos en forma expresa, sin perjuicio, como lo dije, de la acción popular y lógicamente con otros instrumentos de protección efectiva como técnicas necesarias para que el ciudadano pueda ejercer los controles correspondientes en esa categoría de bienes tan importantes que nos define a nivel mundial como un respiro, digamos, de gran trascendencia a pesar de nuestro pequeño estado territorialmente ubicado, como un respiro a nivel mundial de soporte, de ayuda, de colaboración frente digamos, a la afectación, a la destrucción medioambiental a nivel universal. Hay un tema que tal vez conviene recordar históricamente. A mediados de los 90, Costa Rica realiza una modificación a la Constitución política y en el artículo 50, que precisamente es el primero de las garantías sociales, Así es. establece el derecho a un ambiente sano como un derecho humano. Así es. Porque no cosifica el derecho, no se lo da al ambiente, sino es derecho de las personas. Y del 90 acá ha habido una profusa jurisprudencia constitucional en ese aspecto, Por dicha. que de verdad nos podría poner casi a la cabeza del mundo en algunos aspectos. Sí, es importante señalar para los que no estudian, digamos, derecho, no son conocedores de derecho, que desde el punto de vista del desarrollo de los derechos humanos tenemos distintas categorías. La primera categoría son, digamos, los derechos humanos a nivel individual, luego vienen los derechos humanos a nivel social, que tiene que ver con las garantías sociales, con los seguros sociales, los regímenes de validez, vejez y muerte, etcétera. Luego tenemos el desarrollo de una tercera categoría, que es básicamente los ambientales, y algunos llaman una cuarta categoría la ordenación urbanística, etcétera. Obviamente todo forma parte de un mismo elenco desde el punto de vista sustancial de derechos humanos, que todo queda incorporado necesariamente en nuestro derecho a la Constitución, porque la jurisprudencia constitucional precisamente ha insistido que todo el reconocimiento que se haga a nivel jurisprudencial desde el punto de vista interamericano o incluso a nivel europeo u otros sectores jurídicos, político-jurídicos, de trascendencia a nivel de la judicatura, pues lógicamente son bienes que se integran necesariamente en nuestro derecho a la Constitución para una interpretación progresiva y extensiva del derecho humano. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta para todos aquellos, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para los órganos que dictan justicia. Yo he interpretado más allá de lo que son los órganos estrictamente jurisdiccionales, para incluir también los órganos que dictan justicia administrativa y por qué no también pensar en los mecanismos alternos de justicia, como pueden ser, por ejemplo, los arbitrajes, que lógicamente no pueden, dentro de un Estado de Derecho como el nuestro, violar el derecho de la Constitución, ni tampoco desconocer todo el elenco, digamos, normativo, expreso y jurisprudencial de los derechos humanos en las respectivas resoluciones, bajo precisamente la interpretación obligada, extensiva y progresiva de la materia. Claro, en eso se requiere también una cultura, o casi una ideología nacional, o sea, que todos nos empapemos de esta actitud, de este derecho y de esta cuestión tan necesaria. Pero es muy agradable que don Manrique nos haga este recuento de cómo el nuevo Código Procesal Contencioso es un aliado constitucional básico en esta materia ambiental. Es más, vean qué interesante, hay una técnica que se incluyó dentro del código, y así perdonen que me eche flores, que así lo denominé y fue acogido por todos, como proceso unificado, siguiendo un poco la técnica de la class action en la legislación anglosajona. Es decir, si por ejemplo existen varios procesos sueltos dentro de la jurisdicción contencioso administrativa donde existe el mismo objeto y causa, puede perfectamente una de las partes solicitarle al juez o aún de oficio solicitar de que se puedan unir todos los procesos en una sola representación y llevar adelante la defensa, sobre todo en materia de intereses colectivos y difusos. Claro. Vean qué interesante. Sin claro, sin no la es formalidad de la acumulación. Sí, exacto, sin ser, eso iba a decir, sin ser una acumulación procesal que sigue su propio rito y además es obligatorio porque en un proceso unificado o una class action, el hecho de que exista una unidad en un momento determinado, así como se da la posibilidad en libertad de formar parte de esa unidad procesal, también puedo salirme.
Esa es la diferencia la acumulación. con la acumulación procesal, donde si estás tenés que llevar adelante, digamos, hasta el dictado de la sentencia, y donde se identifican, lógicamente, los Es la distintos posibilidad expedientes. de darle más potencia a una acción. Exacto, sobre todo en materia de interés colectivo difuso, donde están, lógicamente, la materia medioambiental, que es precisamente tu pregunta específica. Ahora, vamos ya a introducirnos directamente en la nueva codificación procesal contencioso administrativa. Algunas veces hay que ir a las raíces de un asunto o a los fundamentos para comprender la trascendencia. O sea, fue importantísimo que nuestra constitución política estableciera, como dice con gran mnemotecnia don Manrique Jiménez, la Constitución del 49 establece en el artículo 49 la acción contencioso administrativa. Que por cierto, Federico, desde el punto de vista de, digamos, de innovación institucional, es muy importante señalar, aunque ya lo había dicho, pero lo repito, de que lo más importante en el Código Procesal, en su perspectiva actual, es darle vuelta precisamente a la ley reguladora, que es la legislación anterior en la materia, donde prevalecía, digamos, el mecanismo objetivo, es decir, la anulación de los actos administrativos, la restitución de instituciones jurídicas individualizadas, pero siempre en relación con la nulidad absoluta del derecho subjetivo, etcétera, sino que se le dio vuelta en el sentido de que lo más importante es la protección efectiva de las situaciones jurídicas ciudadanas desde el punto de vista de intereses legítimos y derechos subjetivos, artículo 49, para dar pase a lo que se denomina un contencioso administrativo subjetivo, antes que el objetivo. Sí, es decir, no es que no exista el objetivo. Afecta a la vida humana. Lo trascendental, lo número uno del Código Procesal Contencioso es su identificación con la protección efectiva de las situaciones jurídicas, léase, de intereses legítimos y derechos subjetivos, que ya lo habíamos comentado, y sin perjuicio, lógicamente, la dimensión objetiva, que es la restitución, digamos, de la legalidad objetiva y de digamos, de las conductas jurídico-administrativas desde un punto de vista objetivo, sin perjuicio también de lo subjetivo. Y esto nos lleva necesariamente a un aspecto importante de reconocimiento expreso. Vuelvo a insistir, la legitimación subjetiva y la legitimación objetiva. Hay un reconocimiento a la legitimación objetiva. Léase la legitimación como un instrumento, una técnica sustancial en el proceso contencioso administrativo y los procesos en general que tienen que ver con el objeto del proceso, es decir, con lo que se discute en el proceso y las partes que forman parte de ese proceso, donde pueden estar las partes principales. En nuestro caso se mantuvieron los coadyuvantes, activos o pasivos, y también, lógicamente, los terceros interesados, ajenos a las partes propiamente dichas, que están velando o que van en procura de la defensa de sus derechos, excluyendo a los derechos eventualmente reclamados por las partes dentro de un determinado proceso. Sí, quería aquí, había tomado un apunte de las actas de la constituyente, de cuáles diputados propusieron esta reforma que originalmente se tramitó como si fuera el artículo 50, luego pasó al 49 en el acomodo. Don Fernando Bolio Jiménez, don Celso Gamboa. Don Fernando Bolio Sancho fue el papá, Sí, era el constituyente. Fernando Sí, Bolio Sancho, sí. Don Celso Gamboa, don Fernando Baudil Don González. Celso Gamboa, abuelo de Don Mario Alberto Jiménez Quesada. el historiador del derecho Lobo, constitucional, sí. Sí, sí. Y Jiménez Ortiz. Y Jiménez Ortiz, sí, Jiménez exactamente. Ortiz. Estos fueron los diputados constituyentes. Jiménez Ortiz duró poco tiempo realmente porque fue parte de digamos, de una participación política digamos, muy pequeña. Sí, pero Sí, tuvo la no, oportunidad pero de ser tuvo uno la de los- oportunidad de hacer su tuvo la empuje. oportunidad de ser uno de los que lo, Exactamente. propuso. Hay que tomar en cuenta, bueno, históricamente también para que la gente sepa que la Constitución de Corea, que es una buena Constitución, no es que por ser vieja es mala, sino que al revés, si es vieja es por ser buena. Y realmente... Ya es la que ha durado más en el país. Sí, y es importante tomar eso en cuenta. No podemos estar cayendo en constituciones. El constitucionalitis o la enfermedad de constituciones políticas de América Latina realmente es ridículo. O sea, una constitución se va forjando a través del tiempo, del espacio, lógicamente, del refuerzo de la jurisprudencia, porque por eso yo lo llamo
derecho de la Constitución, siguiendo un poco lo que decía don Rodolfo Pisa, en el sentido de que trasciende lo que es la letra de la Constitución y se incorpora todas las valoraciones jurisprudenciales internas y externas que se incorporan al texto y al contexto de la Constitución política. Entonces, digamos, eso fue una de las grandes innovaciones que tiene de la constituyente de 1949 en relación con la Constitución de 1871, que a pesar de ser una constitución fundamentalmente liberal, no tenía el reconocimiento de una jurisdicción contenciosa También administrativa. metieron la Contraloría General de la República. Está la Contraloría, bueno, sí, los entes descentralizados y otras modalidades más. Algunas cosas muy Sí, interesantes. Ahora, que yo siempre he criticado pues que se llame Segunda República, es un autobombo realmente, porque todo pero forma parte... La Constitución no entra en ese vocabulario. Sí, realmente, exacto. Eso Podríamos, eso es muy afrancesado, que está recordando pasaron siempre por monarquías, a la historia. ellos. Entonces, una monarquía absoluta donde le cortaron la cabeza al rey y lógicamente a su esposa, desgraciadamente Yo María creo que Antonieta, nosotros- pero no solo le cortaron, sino que además ahí cortaron a la monarquía básicamente la posibilidad, aunque quisieron después llevar a cabo una monarquía constitucional. Pero es como un refuerzo al sistema republicano, ¿verdad? O sea, Sí. que un recordatorio. Desgraciadamente también tuvieron lo que se llamaba la República de Vichy, ¿verdad? Que es una república totalmente pro-nazi Sí. y que nada que ver con Una las vergüenza, categorías una históricas vergüenza del número que existe en Francia de las repúblicas hasta llegar actualmente a la Quinta República, ¿verdad? Pero realmente en nuestro caso tenemos un desarrollo, digamos, evolutivo muy marcado a nivel constitucional, No, ha habido desde solución el de Pacto de continuidad. Concordia, que ya es un pacto de concordia de acuerdo, pero que a la vez nos remontamos, como, digamos, como sucede en la mayoría de América Latina, en la Constitución de 1812, que es la Constitución de Cádiz española. Lógicamente no es una constitución propia, pero es una constitución que marca, digamos, los elementos más importantes desde el punto de vista del pensamiento liberal que se van incluyendo en el desarrollo o devenir de nuestra tema Constitución. liberal nace en Cádiz, precisamente. Exactamente. Incluso en Cádiz estuvo como vicepresidente Florencio del Castillo, un costarricense, ¿verdad? Es importante señalarlo. Aunque llegó después Fernando VII, que era medio puesto en el camino y realmente no la puso en vigencia, la revocó. Que invoca ahora don Manrique, yo la siento más propia, porque como nosotros enviamos un diputado, no éramos como colonia, en realidad era un momento constitucional. Sí, claro. España estaba invadida por Napoleón, que paradójicamente contagia a los españoles de libertad. Entonces, en esta asamblea constituyente, las Cortes de Cádiz, a los que querían libertad los llamaban peyorativamente liberales, pero era mejor ser liberal porque a los otros, los liberales los llamaban serviles. Sí, claro. Entonces, Sí, no, y la lucha entre liberales y conservadores en América Latina fue una de las grandes expresiones de, digamos, de desgaste terrible que se dio históricamente. le costó la capital a Cartago. Y en Centroamérica, sí, bueno, también en los monárquicos. Y también tenemos el problema en Centroamérica, obviamente, en la lucha también que se da entre conservadores y liberales, pero ya en un marco totalmente denigrante, digamos, totalmente casi prehistórico, que nos distingue, lógicamente, del historial centroamericano, desgraciadamente, con el desarrollo institucional costarricense. Es que tomarlo muy en cuenta, ahora que andan por ahí diciendo que ojalá una sola república bukeliana o como queramos llamarla, realmente Costa Rica siempre ha seguido sus propias pautas muy de cerca del pensamiento liberal y luego del pensamiento social y lógicamente de la dimensión ecológica, como lo dije, para ir conformando todo un sistema, una organización político-jurídica de gran trascendencia a nivel universal. ¿Tenemos defectos? Sí. ¿Que ha habido corrupción? Sí. ¿Que se pueden atacar? También. ¿Y que hay que atacarlas? También. Estoy totalmente de acuerdo. Que hay que intervenir a veces dentro de la esfera burocrática, no solo del Poder Judicial, si es del caso, sino también desde el punto de vista administrativo, porque se le echa la culpa al Poder Judicial. Bueno, ¿qué pasa con todo el aparato administrativo, toda la corrupción que hay a nivel administrativo? O sea, de los bancos del Estado, pasando por los entes descentralizados, que no son los bancos del Estado, que también son entes descentralizados, pasando lógicamente por los entes públicos no estatales, etcétera. O sea, en nuestro sistema hay bastante corrupción, pero no solo a nivel judicial, que la hay,
sino que también es a nivel administrativo en su gran universo de composición. Y ahí me parece muy importante, y un día se lo dije al presidente de la República en vivo y en directo, ¿por qué no ponen una directriz y ponen un marcaje directo de poner en funcionamiento los principios del servicio público que son de rango constitucional? Ahí tenemos una cuasi constitución que está latente. Esos principios son indispensables para que los funcionarios públicos, todos en general, incluyendo el mismo Poder Judicial que se autodeclaró ser un servicio público, todos esos principios son fundamentales en la organización y actividad del Estado costarricense. No ha habido voluntad de ponerlo en práctica. Desde la esfera administrativa, léase Poder Ejecutivo, hasta la esfera legislativa y la esfera judicial. La dimensión del servicio público es importantísimo, tienen rango constitucional los principios y están también señalados en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, que en conjunto forman una sola cadena que se llama principio del servicio público, en favor de la fiscalización, la transparencia, la rendición de cuentas, la igualdad de trato, la debida adaptación a los cambios sobrevenidos de hecho y de derecho. Luego también lo que es la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas, la transparencia de actuaciones, etcétera. La adaptabilidad. Todo un conjunto de principios indispensables. Eso, si se ponen en funcionamiento bajo la rectoría correcta de los jerarcas y bajo las sanciones también correspondientes, con las fiscalizaciones a lo interno, desde el punto de vista de un mandato necesario de las jerarquías con base en el derecho de la Constitución y sus valores, Costa Rica sería muy distinta. Don Manrique, la siguiente pregunta un poco compuesta, o más bien invitación a exponer, es la teoría que descubro yo de un artículo del 2009 de García Enterría. Don Eduardo. Sí, en la revista de Derecho Administrativo, que señala en el 2009, bueno, que ha habido una revolución en Europa que ha remozado todas las codificaciones contencioso-administrativas, sobre todo la de España, que era franquista, que influyó mucho en la nuestra. Era franquista, pero sin embargo fue suavemente una revolución interna donde claro, se puso énfasis en la necesidad de la defensa efectiva de la libertad de ciudadanos. Tal vez aquí se les adelanta un poco a Alemania, pero cuando en el 2009 García Enterría hace un recuento y dice, ahora sí podemos hablar de un Estado constitucional de derecho en Europa, de nosotros en el 2006 aparecimos también estamos montados en la misma, en la misma revolución. Gran persona, don Eduardo fue mi tutor de estudios doctorales, le tuve un gran cariño, un gran agradecimiento, un gran escritor y un gran jurista. Me acuerdo con don Eduardo en una oportunidad cuando tuvimos en las charlas que teníamos a nivel doctoral y la tesis y todo, lo pongo como una anécdota interesantísima desde el punto de vista histórico, incluso institucional, donde él defendía y defiende la tesis de los derechos reaccionales, que los expuso incluso aquí en Costa Rica en una de sus charlas que vino a dar, y que también lo publicó en Venezuela y otros lados, los derechos reaccionales, es decir, en el sentido de que el ejercicio del derecho a acción procesal es un derecho subjetivo, decía don Eduardo, porque realmente nadie va a intentar ir a los tribunales si no hay una afectación directa a su esfera o situación jurídica. Y entonces hay una reacción validada por el ordenamiento jurídico para interponer una acción procesal específicamente contencioso administrativa. Entonces yo le pregunté a don Eduardo, ¿dónde queda la acción popular que está reconocida en España? Donde está precisamente, por ejemplo, la ley urbanística, que es donde nace el Instituto de la Acción Popular, y luego se desarrolla la defensa de las playas, todas las zonas marítimo-terrestres, etcétera. Y entonces le dije, don Eduardo, la tesis del derecho reaccional está vista desde una perspectiva eminentemente subjetiva, y me parece muy importante, si en España existe lo que es la dinámica, digamos, de la acción popular para la defensa de intereses o derechos objetivos, deberíamos de incluir también el reconocimiento de la legitimación objetiva, porque mi tesis era sobre la legitimación. Entonces formó parte de la discusión y todo su aporte y todo su apoyo que me dio, que fue de gran trascendencia con
el reconocimiento expreso de mi director, gran persona también, gran jurista, que fue don Juan Alfonso Santamaría Pastor. Y realmente me pareció muy importante porque don Eduardo entonces, a partir de ese momento, digamos, amplió también su concepto de lo que es los derechos reaccionales objetivos. Qué interesante. Eso quería contarlo como una anécdota importantísima desde el punto de vista de la coincidencia de lo que es la necesidad de la defensa de los bienes objetivos y la ubicación técnica que los permita, que están en nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo. Don Eduardo desarrolla toda su tesis del derecho, digamos, bueno, el derecho constitucional, que por cierto tuvo una gran discusión con una gran persona, un jurista del derecho constitucional, donde le dijo que básicamente que durante la época del franquismo, ahora que la nombraste, lo que habían hecho los constitucionalistas es hacer ciencia política realmente, pero no habían ejercido realmente la defensa efectiva de la libertad de ciudadanas. Y se vino encima todo. Hubo una gran discusión que está ahí en las revistas de la Administración Pública de España y todo lo demás. Muy interesante. Pero sí, don Eduardo hizo mucho énfasis en la denominación en los estados europeos ya de caer en el tópico específico de denominarlos estados constitucionales, sin duda alguna. Y ya nosotros lo habíamos tenido Claro. en la jurisprudencia, sobre todo que en el no. desarrollo de la jurisprudencia constitucional. Estados constitucionales, claro. Es decir, estados de derecho desde la base del derecho de la Constitución. Pero derecho de la Constitución, insisto, no solo que es la letra, sino también la dimensión jurisprudencial dentro y fuera del país, en tanto haya progreso y adaptación en evolución de los derechos humanos. Pero es porque la reforma o la revolución contencioso administrativa ha tenido, digamos, varias características. Se pasa de administrado pasivo a ciudadano. Exacto. Se pasa a Exacto. jurisdicción plena. Exacto. Y además, todas las medidas cautelares permiten enfocar en la jurisdicción una revolución. Sí, claro, sin duda alguna. Es decir, como dice Eduardo García Interred, lo dice con toda la razón del caso que ya le había dicho en la entrevista pasada. El derecho administrativo, decía don Eduardo, es un derecho de juristas. ¿Por qué de juristas? Porque a diferencia del derecho romano, que nace de la vida diaria, del comercio, de los contratos, de los tractos y todo lo demás, del mercado, de los bienes, de las negociaciones, que no le quita mérito, lo más mínimo, es la grandeza y el genio del derecho romano y su evolución, sino que don Eduardo García Interrida decía de que es un derecho de juristas porque nació del pronunciamiento de los grandes juristas que conformaron el Consejo de Estado francés, ¿verdad? El Consejo de Estado es el que da básicamente el nacimiento del derecho administrativo a través de sus pronunciamientos por parte de grandes juristas que formaron parte de ese consejo, que por cierto fue Napoleón Bonaparte el que les dijo, bueno, miren, lleven adelante ustedes sus funciones, lleven adelante todos sus consejos desde el punto de vista que son necesarios para el Estado y yo voy a respetar las decisiones de ustedes. ¿Verdad qué Estos interesante juristas a nivel merecen reglamento? un lugar en la historia casi igual a los de los redactores del Código Civil. Bueno, es que realmente esos juristas son los que hicieron, digamos, dieron la lucha consolidada, ¿verdad?, contra las reminiscencias del poder absoluto. Y eso que estaban dentro de un poder absolutista como el de Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, también. Y ahí entra, pues, las luchas, como dice Eduardo García Interrida también, las luchas contra las inmunidades del poder público, ¿verdad?, del poder público. Es una lucha viva, permanente, entre lo que es el poder público y las libertades ciudadanas, sobre todo inicialmente representadas a través de la defensa parlamentaria, ¿verdad?, donde los ingleses pues también tienen su gran bagaje de reconocimiento histórico. La vieja legislación de lo contencioso administrativo, recordaba un día de estos en un conversatorio, tenía incluso un trámite de admisibilidad y había que pagar un edicto y alguna cosa. Bueno, realmente con la ley reguladora que venía de España, uno de los elementos que fue eliminado necesariamente era precisamente ese, que se exigía hacer un escrito escueto de la demanda y publicar el edicto, lo que se llamaba el escrito de interposición de la demanda. Entonces, se le mandaba al juez la síntesis de la demanda, digámoslo así, una pequeña síntesis.
Se mandaba a publicar el edicto, ya se iban ahí 6 meses, 7 meses. Entonces después ya se le daba curso para que se formalizara la demanda. Entonces ya estamos perdiendo un año casi, ¿verdad? O 8 meses. Y entonces ya comienza la dinámica procesal, con el agravante, que también lo señalé la vez pasada, que había que respetar etapas procesales que no necesariamente tenían que existir, lo que se llaman etapas procesales precluidas, había que cumplirlas, que lo puse de ejemplo también la vez pasada. Por ejemplo, si la discusión es de puro derecho, ¿qué necesidad hay de pasar por una etapa que era una etapa de pruebas? Había que pasar y decirle al juez, mire, señor juez, no hay pruebas. Entonces sigamos adelante en el proceso, porque realmente si no hay pruebas, pero había que cumplirla esa etapa, había que agotarla. Entonces estaba lleno de etapas precluidas que no eran necesarias. Era como trampas, le podía uno bueno, es que está hasta pensado, prescribir alguna claro, cosa. no, y lo hay, claro que lo había en la ley reguladora, algunas. Silencio negativo, me acuerdo, porque ya también lo había señalado, quedaban 2 meses para interponer la demanda. Si yo hacía una gestión ante la administración y no contestaba, bueno, entonces yo podía presentar la demanda en el plazo de los 2 meses en el contencioso administrativo, pero también estaban los procesos especiales. Por ejemplo, el tributario tenía un plazo distinto, el de contratación administrativa tenía otro plazo distinto, el de la separación de los directores de los entes descentralizados tenían otro plazo distinto. Y aduanero era diferente. Y aduanero era del por otro fiscal. lado, exactamente. Entonces resulta, por ejemplo, que incluso recuerdo que la Procuraduría General de la República cometía el error al decir que al ser tributario, entonces se regían por un plazo que, digamos, no era, digamos, tomaban el plazo del plenario, digamos, del juicio ordinario, porque era contencioso administrativo, pero tenía un plazo de prescripción distinto, que era más corto. Entonces se les iban los plazos. O, por ejemplo, el ciudadano, porque la ley reguladora, pensando en beneficio del ciudadano, por lo menos en principio, mire, si usted en 2 meses no presenta, y hay una nulidad absoluta, y usted no presenta la demanda, entonces tiene un año precisamente para interponer el proceso. Una vez que dentro del año usted tiene ese derecho. Pero ¿qué pasaba? Pasaban los 2 meses, se quedaba esperando el año, y si se interponía ya dentro del año, ya superados los 2 meses, le llegaba a decir el juez, mire, acto consentido, apague, vámonos. Entonces, eso formaba parte de muchos problemas que se presentaban a la hora de litigar con la ley reguladora de lo contencioso. Y todo eso desapareció en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Desaparecieron los procesos especiales, los plazos distintos, desapareció esa modalidad del año. Más bien lo retomamos en el sentido de que si hay una nulidad absoluta con efecto, digamos, de vigencia permanente, entonces se puede interponer la demanda contencioso administrativo dentro del año con efecto retroactivo, si hay nulidad absoluta. Ahora, si se pasa el año y están los efectos continuados, entonces lo que sucede es que esos efectos van hacia el futuro, o sea, la sentencia es hacia el futuro los efectos, y no con efecto retroactivo. Entonces, ahí la importancia que se presenten las demandas dentro del año si se quiere una restitución, por ejemplo, en una situación jurídica individualizada. Ahora dicen que de éxito se puede morir. ¿Qué tal si para juicios de menor cuantía establecer algún tipo de proceso más abreviado y quitarle a lo contencioso los amparos de legalidad? Bueno, yo siempre he sido partidario de que esos amparos de la legalidad que se los ingenió en algún momento la jurisprudencia de la Sala Constitucional, yo estoy totalmente en desacuerdo. Era mayor orden, ahora a veces existen situaciones donde se presentan amparos, digamos, por derecho de petición en la Sala Constitucional, otros en la jurisdicción contenciosa administrativa, aunque se ha tratado de ordenar. Yo creo que eso tiene que ser totalmente de la jurisdicción constitucional. Y tal vez hacer algún por ejemplo, el tipo derecho de petición. De tribunales para... Bueno, esa es una modalidad también que se ha dicho. Yo siempre he creído de que es una propuesta que hace mucho tiempo la señalé, en el sentido de que la Sala Constitucional, por ejemplo, puede dividirse en materia de amparo, por ejemplo, habeas corpus, en 3 salas, por ejemplo, en lugar de, sí, pero con jurisdicción plena, es decir, que puedan dictar sentencias sin problema alguno. Entonces
se pueda, En por este ejemplo, tipo que son pensar como en cajón, 3, cajón. 3 y 3. Lo que pasa es que actualmente son 7 propietarios. Yo le sumaría 2 con una reforma o estar llamando a los suplentes. Esto es 3, 3 y 3, ¿verdad? Para, digamos, destaquear un poco Dinamizar un poco eso. la cantidad de casos que tiene la Sala Constitucional. Y en pleno se conocen las acciones de constitucionalidad, se conocen también eventualmente lo que son los conflictos de competencia y alguno que otro caso de una necesaria apelación si hay una materia, por ejemplo, penal involucrada para que no exista violación al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí, y establecer como alguna cuestión de menor cuantía. A mí de es que contencioso. los tribunales ordinarios de la jurisdicción constitucional, ya digamos por la experiencia que ya uno ha visto, realmente va a llenar eso de mayor burocracia y volvemos a una mayor lentitud, con mayor personal, mayores gastos y no vamos a tener mayores efectos, creo yo. No, perdón, en Prácticos. relación con la cuantía de los procesos contenciosos. Bueno, que se a veces puede son por una hacer. suspensión de un día Sí. de un empleado público. Sí, se Yo sé puede. que es un derecho grave, pero No, pero es siempre y cuando exista un proceso y se satisfaga el derecho humano al debido proceso, pues yo no le veo mayor problema, que se puede ingeniar alguna modalidad, digamos, más práctica y más rápida, lógicamente. Incluso hasta pueden ser jueces unipersonales. Eso existe, por ejemplo, en el sistema anglosajón, ¿verdad? Donde proliferan mucho los jueces unipersonales. Ya dictan sentencias, vamos, ¿quién sigue? Vamos, va, ¿quién sigue? Sí, Y sí, una sí. vez y mucho. Casi como flagrancia. Exacto, casi como flagrancia. Y luego parece que hace falta impulsar más las medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares realmente me parece que los jueces en cierta medida han venido fallando, no solo a nivel de la jurisdicción contencioso administrativo, sino también muchas veces a nivel constitucional. Aunque la ley de la jurisdicción constitucional dice que interpuesto el amparo se suspende, salvo disposición en contraria. Ha habido grandes abusos de la administración pública, volvemos, desde el punto de vista, no, es que aquí no me ordenan suspender. Bueno, perdón, no es que lo ordenen, es que lo dice expresamente la ley de la jurisdicción constitucional que tiene que suspender, no hay una orden en contrario. Y en el contencioso administrativo se pensó mucho en darle mucha fuerza incluso al juez para el dictado de esas medidas cautelares, incluso el reconocimiento de interponer medida cautelar antes de la interposición de la demanda en sentido estricto, medidas importantes digamos, dentro del proceso, con apoderamientos suficientes al juez. Lo que pasa es que se viene con un problema de que lo que dice el mismo código, que haya el simple hecho de que exista una amenaza potencial, hay que tomar en cuenta que no es un dictado de fondo, es una provisionalidad. ¿Qué más sirve para asegurar el objeto del juicio? Es lo que se llama el fumus boni iuris, o sea, la apariencia del buen derecho. ¿Del buen derecho de quién? Bueno, el buen derecho de quien está reclamando, que también sería una especie de fumus malum iuris desde el punto de vista de la administración. También puede haber una apariencia del mal derecho desplegado De por abuso, la de administración, exceso. sobre todo si estamos hablando de administración. El fumus boni iuris viene de una técnica eminentemente civilista, ¿verdad? Entonces, aquí es importante hablar también de la apariencia del mal derecho desplegado por la administración pública. Pero es importante tomar en consideración de que los jueces tienen que, digamos, avanzar desde el punto de vista de las medidas cautelares y ser más valientes a la hora de adoptarlas y también tomar en consideración toda esa apariencia de buen y mal derecho en beneficio, lógicamente, de quien está recurriendo, siempre y cuando pues cumpla con los otros requisitos de que no se afecte a terceros de manera necesaria, de que no vaya más allá de la afectación, digamos, a lo que son los intereses públicos representados por la administración involucrada, etcétera. Es decir, la proporcionalidad o la ponderación de intereses que se llama y que está en el código de esa manera. Pero es importante tomar en cuenta ese elemento, es decir, debe ser suficiente el hecho de que exista una amenaza, de que exista, digamos, una situación latente de peligro para que se pueda adoptar medidas cautelares. Ahora, es muy rico el tratamiento de las medidas cautelares en el Código Procesal, a diferencia de lo que teníamos en la ley reguladora, que era básicamente el instituto de la suspensión de la ejecución o de los efectos de la ejecución del acto administrativo. Ahora no, ahora
hay, digamos, mecanismos sustitutivos. Hay ley para desarrollar, hay ley para Claro, claro, y muchos supuestos que pueden darse de conservación, de innovación, en fin, modalidades herramientas, hay distintas, herramientas. claro, según las condiciones que vayan presentándose y según las necesidades que pueden permanecer o pueden también variarse. Si se varían las condiciones, pues también se varía, digamos, el dictado de la justicia en medida cautelar. En fin, lo que son medidas cautelares se siguió mucho los esquemas que se habían desarrollado, incluso por don Eduardo García Enterría y por sus discípulos en distintos libros, es importante señalarlo. Recuerdo que Ernesto hizo su aporte en la materia y luego al presentarlo, Oscar y yo pues hicimos también los retoques y las modificaciones correspondientes para ser aprobado en conjunto como medidas cautelares, digamos, de gran trascendencia, de una enorme vigorosidad conceptual y desde el punto de vista también del derecho positivo. Y es importante también señalar de que ese tratamiento que tiene el Código de Medidas Cautelares verdaderamente es todo un hito revolucionario de la justicia aplicada a favor de los ciudadanos en general. Bueno, estamos de fiesta y don Manrique es uno de los responsables de este 20º aniversario mañana. Son los redactores del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, que a no dudarlo ha venido a revolucionar la justicia en lo público, en general en lo procesal, y pone a Costa Rica a la par de algunos países europeos que están ya denominándose, en palabras de García Enterría, estados constitucionales de derecho. Muchísimas gracias, don Manrique. Con mucho gusto. ¿Ya se acabó o sí? Ya se acabó. Ah, qué lástima. Qué lástima. Bueno. Lo bueno se acaba, desdichadamente. Qué lástima, Federico. Bueno, ¿qué tal? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante el programa. Así es, llega por hoy a su final. Esperamos que las ideas y debates de hoy te hayan inspirado a seguir cuestionando y dialogando. Te invitamos a acompañarnos de nuevo el próximo lunes a las 2 de la tarde, aquí